La mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿de dónde los gobiernos obtienen los fondos para pagar los servicios públicos y los gastos operativos de diversas fuentes? Los gobiernos pueden financiarse a través de la tributación de ciudadanos y empresas, así como generando ganancias de empresas estatales. Además, los países pueden vender sus recursos naturales, y los bancos centrales pueden recurrir a la impresión de dinero para financiarse, aunque esto puede conducir a la inflación. Sin embargo, estas fuentes de financiación a menudo resultan insuficientes para cubrir todos los gastos del gobierno. Como resultado, los gobiernos suelen recurrir a la emisión de deuda pública, pidiendo prestado dinero a otros países, instituciones internacionales, corporaciones e individuos de todo el mundo. Muchas personas creen erróneamente que los países pueden acumular deudas sin consecuencias y gastar libremente en servicios públicos. Algunos incluso abogan por incumplir la deuda pública como solución a los problemas económicos. Si bien muchos gobiernos, especialmente en países desarrollados, han aumentado el endeudamiento para evitar reformas económicas impopulares, la deuda pública excesiva tiene sus límites y plantea riesgos para todo el sistema. El aumento de la deuda pública en muchos países comenzó con la crisis financiera de 2008, lo que llevó a los bancos centrales de todo el mundo a reducir las tasas de interés para estimular la recuperación económica. Esto provocó un aumento en el endeudamiento de los gobiernos durante la década de 2010, incluso después de que la crisis hubiera pasado. En lugar de normalizar las tasas de interés, estas permanecieron bajas, impulsadas por temores a una nueva crisis. Luego, la pandemia de COVID-19 golpeó, deteniendo la economía global y obligando a los bancos centrales a reducir aún más las tasas de interés, a veces hasta territorio negativo. Con el dinero fluyendo abundantemente y los gobiernos anunciando planes de inversión masiva, los niveles de deuda pública se dispararon a máximos históricos. Es esencial hacer una pausa aquí y abordar cómo se mide y compara la deuda pública a lo largo del tiempo. La deuda pública se mide típicamente comparando la deuda total de un país con su Producto Interno Bruto, lo que indica el tamaño de la deuda en relación con la economía. Por ejemplo, si un país tiene una deuda de 100.000 millones y un PIB de 200.000 millones, su relación deuda-PIB sería del 50%. Este porcentaje permite comparaciones entre países y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Estados Unidos ha aumentado constantemente su deuda a lo largo de los años, actualmente superando los 34 billones o billones de euros, lo que supera el 120% del PIB. Tendencias similares se observan en muchos países desarrollados en todo el mundo. En España, la deuda pública aumentó de menos del 40% del PIB a alrededor del 115% para hacer frente a la crisis de 2008. Sin embargo, Grecia y Japón destacan como los líderes indiscutibles en acumulación de deuda. Ahora, profundicemos en las implicaciones de una alta deuda pública para un país. La principal preocupación es el pago de intereses, ya que una economía muy endeudada debe asignar recursos significativos para el servicio de su deuda, desviando fondos de servicios públicos esenciales, inversiones y beneficios sociales. Por lo tanto, abogar por un aumento de la deuda para mejorar los servicios públicos compromete en última instancia su sostenibilidad futura. España, por ejemplo, asigna casi el 7% de su presupuesto para el servicio de la deuda pública, lo que la convierte en el segundo gasto más grande después de las pensiones. Además, la trampa de la deuda se agrava a medida que aumentan los niveles de deuda, lo que resulta en pagos de intereses más altos, perpetuando un ciclo en el que los ciudadanos soportan la carga de los excesos del gobierno. Los gobiernos emplean diversas estrategias para manejar la deuda, incluyendo el aumento de impuestos o la impresión de dinero. Sin embargo, ambos enfoques tienen consecuencias adversas, ya sea impactando directamente a los ciudadanos a través de aumentos de impuestos o indirectamente a través de la inflación causada por un suministro excesivo de dinero. Países como Argentina y Venezuela ofrecen ejemplos claros de las consecuencias de imprimir dinero para pagar deudas. En última instancia, una deuda pública excesiva obstaculiza el consumo y la inversión, dificultando el crecimiento económico. Cuando un país carece de los medios para pagar sus deudas, debe negociar con los acreedores para extender los plazos de pago o buscar el perdón de la deuda. De lo contrario, corre el riesgo de perder credibilidad en los mercados internacionales, lo que lleva a una espiral descendente que culmina en la bancarrota.
Por lo tanto, si bien una deuda pública excesiva puede parecer inconsecuente, sus ramificaciones inevitablemente afectan a ciudadanos y empresas, subrayando la importancia de una gestión fiscal prudente. La gestión de la deuda pública es un equilibrio delicado entre responder a las necesidades inmediatas y asegurar un futuro sostenible. Aunque la deuda puede ser una herramienta vital durante crisis económicas, su uso desmedido compromete recursos futuros, limitando la capacidad de los gobiernos para invertir en áreas esenciales como educación y salud. La realidad nos enseña que no hay soluciones mágicas. Aumentar la deuda sin consecuencias es un mito. Es crucial adoptar una gestión fiscal prudente, equilibrando el estímulo económico de hoy con la sostenibilidad de mañana. Al final, el desafío no es solo económico, sino también moral, obligándonos a considerar el legado que dejaremos a las próximas generaciones. Hasta la próxima.